En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar Metasploit para cargar nuevos exploits. Es decir, al final Metasploit tiene una gran cantidad de exploits, pero en muchos casos necesitamos ejecutar digamos un módulo o un exploit que no esté oficialmente cargado por Metasploit, pero sí que haya publicado alguien. Y entonces, esto podemos hacerlo de diferentes formas. Primero, y esto no lo habíamos nombrado hasta ahora, si ya tenemos algo definido, por ejemplo en este caso el modo Auxiliary Pipe Auditor, y queremos volver a la raíz, tenemos que utilizar back. Esto lo que va a hacer es borrarnos, ¿vale? Todo lo que hayamos realizado y nos va a devolver bueno, digamos a la consola de Metasploit sin nada cargado. Bien, para hacer esto que os estoy comentando, tenéis una guía con muchos ejemplos y demás, aunque vamos a ver ahora uno en concreto, que es directamente dentro del framework de Metasploit. Si nosotros ponemos loading external modules Metasploit, aquí, ¿vale? Este primero que tenemos, que pertenece a la wiki de Metasploit Framework, nos va a indicar cómo tenemos que hacer este proceso, ¿vale? Realmente es muy simple, tenemos aquí toda la información, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es coger este que nos aparece aquí. Esto básicamente es un exploit que realmente no es un exploit, ¿vale? Lo único que está haciendo este, este módulo de exploit es verificar que realmente hemos cargado el módulo bien, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podríamos realizar esto. Vamos a irnos a nuestra máquina virtual. Tenemos aquí el Metasploit Framework cargado, entonces nos tendremos que ir aquí y hacer lo siguiente. Tenemos que hacer un mkdir, ¿vale? Todas estas opciones las tenéis realmente en la página, pero bueno, considero que es importante que veamos cómo funciona para que lo entendáis. Bueno, sí, en este caso es root, ¿vale? Vamos a meternos en el directorio oculto, ¿vale? De MSF4, que básicamente es Metasploit Framework 4, que será el módulo, perdón, la versión que estéis utilizando. Modules, y vamos a crear aquí exploits. Vale. Después de haber creado esto, tenemos que crear una categoría, ¿vale? Me explico. Cuando vosotros queréis meter un módulo, es importante que lo metáis donde corresponda o donde vosotros queráis. Es decir, habéis visto que en user share metasploit framework modules, aquí es donde se encontraban los módulos. Entonces, si nosotros quisiéramos meter un exploit, tendríamos que meterlo aquí. ¿Dónde lo deberíamos meter? Pues realmente aquí podemos hacer lo que queramos. Si lo metiéramos aquí, directamente justo después de exploits, la forma de cargarlo sería use exploit y directamente aquí nuestro exploit. Pero también podríamos crear una carpeta, ¿vale? En nuestro caso vamos a hacer una prueba y vamos a crear una carpeta que se llame test, ¿vale? Bien. Entonces, esto ahora lo que va a hacer es que cuando hiciéramos esto, ¿vale? Lo metiéramos dentro de test. Pero bueno, realmente, para hacerlo, personalmente considero que es mejor hacerlo de la siguiente forma. Que es directamente, sobre todo porque creo que lo vais a recordar mejor, que es en vez de crearlo todo en el directorio oculto MSF4, crearlo directamente en el user share, ¿vale? Entonces podemos hacer, las dos formas son válidas, ¿vale? Pero yo considero que nos vamos a acordar mejor, o yo me acuerdo mejor, si por ejemplo aquí creamos un directorio test y ahora metemos dentro de este directorio que hemos creado nuestro exploit, ¿vale? Lo metemos aquí y hacemos un wget. Bueno, podemos copiar esto que tenemos aquí. Vale, vale. Realmente esto nos va a llevar a lo que os he comentado, al módulo este, que básicamente es un módulo para verificar que lo hemos cargado bien. Entonces nos vamos a raw, cogemos esta dirección URL y hacemos un wget. Opa, y no la copio bien. Vale, hacemos un wget de esta dirección URL. Entonces esto lo que va a hacer es conectarse, nos lo va a descargar y nos lo va a dejar en exploit test, ¿vale? Perfecto. Ya está descargado, vamos a verificarlo. Ya, genial. Vale, ya tenemos entonces metido dentro de la carpeta de Metasploit nuestra nueva carpeta de test, es decir, en vez de meter aquí, por ejemplo, exploit Windows, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es meter aquí exploit test. Bien, ¿qué ocurre? Esto no va a funcionar, ¿vale?
Porque Metasploit carga toda esta estructura al inicio. Entonces tendríamos dos posibilidades. Una, cerrar Metasploit y volverlo a abrir, o utilizar el comando reload all, ¿vale? Que básicamente hace lo mismo. Lo que hace es hacer el mismo proceso inicial de irse a su carpeta y recoger toda la información, es decir, irse a esta carpeta y recopilar toda la información de qué exploit tiene metidos o qué exploit no. Realmente cuando empecéis a meter exploit vais a ver que Metasploit os los reconoce y va a cargar más, ¿vale? Vamos a tener más. Bien, antes teníamos 1651 y ahora tenemos 1652. Vamos a hacer la prueba. Recordar, tendríamos que poner use exploit test module, ¿vale? Estamos en la carpeta test y aquí tenemos test module. Si os fijáis, no os pone el punto RB porque nunca lo pone, ¿vale? Al final, todos los exploit, todos los auxiliary, digamos la mayoría de recursos con los que trabaja Metasploit son en Ruby, por lo tanto omite directamente esa opción. Hacemos esto, show options, y vemos que realmente no nos va a poner nada. Lo que va a hacer es ejecutar con Metasploit este test, ¿vale? Y nos va a mostrar Hello World para verificar que todo está correcto. Entonces podríamos hacer la prueba, le damos a exploit, y esto, si no me equivoco, debería mostrarnos el mensaje. Sí, aquí está. Bueno, inicia un reverse handler, ¿vale? Esto lo hace realmente no por nada, sino que lo que hace es empezarlo para comprobar que realmente está bien integrado con Metasploit. Es decir, que Metasploit tiene la capacidad de levantar o deshabilitar servicios, ¿vale? Y luego nos muestra el Hello World que habíamos comentado. Así que nada, así de simple realmente es meter tanto módulos auxiliares, módulos de exploit, módulos de post-explotación, módulos de payloads, lo que sea. Como os comento, realmente todos los módulos que tiene cargados, es decir, todo esto que nos aparece aquí, ¿vale? Son módulos que están oficialmente verificados por la gente de Rapid7, que son los encargados de Metasploit. Pero hay mucha gente en Internet, disculpa, que crea módulos auxiliares y demás y que nosotros podemos integrar sin ningún tipo de problema. Sí que os recomiendo que si vais a integrar cosas de terceros, os aseguréis realmente del contenido, es decir, realmente de lo que están haciendo, porque también podrían abriros una shell en vuestro equipo y tomar control de él, ¿vale? Entonces ahí tener cuidado con que importáis en vuestro Metasploit, pero bueno, que lo podéis hacer sin problema como hemos visto. Así que nada, si tenéis cualquier duda, escribidme por correo y nos vemos en el siguiente vídeo.